Hola, buenos días a todos. Gracias por inscribirse a este seminario en línea con el tema agentes desmoldantes. Les recuerdo que al final de este seminario podrán enviarnos sus preguntas vía chat a técnico.industrialag@henkel.com. Les voy a dar la bienvenida y ceder la palabra a José Gabriel Cornejo, quien es nuestro panelista el día de hoy. Gabriel, por favor, ¿puedes iniciar? Aló, muy buenos días. Muchísimas gracias a todos por su tiempo. Me presento, mi nombre es José Gabriel Cornejo, yo soy el responsable pues, de servicio técnico del TCS acá en Bogotá, en Colombia. Y pues el tema de hoy va a ser agentes desmoldantes. A lo largo de toda esta serie de webinars, nosotros hemos venido hablando de adhesivos para ciertas aplicaciones. Hoy nos vamos a meter en un mundo completamente diferente, productos desmoldantes de la línea Precótico. ¿Listo? ¿Cuál va a ser la agenda que vamos a manejar? Una pequeña introducción a estos agentes, cuál es la línea de productos, qué ventajas ofrecen estos productos, cuáles son las aplicaciones que tenemos en la industria de los materiales compuestos y qué productos se pueden ofrecer. Lo mismo para la industria del caucho. También tenemos en nuestra línea de productos Frecote algunas opciones de sacrificio. Ya más adelante les explicaré qué significa esto de sacrificio. Una pequeña guía para que la tengan en cuenta en la selección de los productos. Y finalmente, unos pequeños tips la solución de problemas cuando estemos ya en operación con estos productos. Y finalmente, como lo han mencionado anteriormente, vamos a tener la sesión de preguntas. Si lo quieren anotar, tener en cuenta de una vez, cualquier duda también pueden comunicarse conmigo. Mi correo es gabriel.cornejo@henkel.com. ¿Listo? Entonces arrancamos ya con esta introducción al tema de los agentes desmoldantes y yo tocaré el tema de adhesivos para que podamos entender cómo funcionan entonces los agentes desmoldantes. ¿Cómo funciona un adhesivo? Cualquier adhesivo que nosotros apliquemos día a día en nuestros procesos, en nuestros clientes. ¿Cómo funcionan estos adhesivos? Los adhesivos funcionan por dos mecanismos principales que van a ser la adhesión y la cohesión. ¿Cuál es la adhesión? Va a ser la resistencia, ahí lo vemos en la imagen, la fuerza que hay entre el adhesivo, entre mi sustancia adhesiva y mi sustrato, y la cohesión va a estar ligada a la fuerza interna que ofrece mi adhesivo. ¿Listo? La adhesión, la fuerza de adhesión, ¿de qué va a depender? Va a depender de la polaridad de la superficie, de la rugosidad de la misma, la contaminación. La superficie contaminada no voy a tener una buena adherencia. Y siempre en cualquier proceso, incluso en este de los desmoldantes, la preparación de la superficie y la limpieza es una etapa crítica y de mucho cuidado, una etapa muy importante. Y también la mojabilidad. En esta imagen, entonces vemos al lado izquierdo un adhesivo con un mojado insuficiente de la superficie y en la derecha un adhesivo con un mojado adecuado de la superficie. ¿Cuándo puede suceder esto? Por ejemplo, la imagen de la izquierda puede darse cuando tenemos plásticos de baja energía superficial como el polietileno, polipropileno, y la imagen de la derecha puede darse cuando tenemos materiales metálicos que son más fáciles de adherir comparados con los otros. ¿Listo? Entonces, eso es lo que les estaba comentando. Un adhesivo moja una superficie sólida tan solo si su energía superficial es igual o menor a la del sustrato. ¿Listo? Entonces, los plásticos son los materiales con menor energía superficial, los metales presentan una energía más alta y por eso es mucho más fácil obtener esta buena mojabilidad y por ende adherirlos. ¿Listo? ¿Qué buscamos nosotros con el uso de los desmoldantes? Con el uso de los desmoldantes buscamos crear una superficie de muy baja energía superficial. Al obtener esta superficie de muy baja energía superficial, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una baja adherencia del polímero que estemos procesando pues, para obtener el producto final. ¿Listo? ¿Cuáles son los tipos de desmoldantes que se encuentran en la industria? Tenemos tres tipos, principalmente los permanentes, los semipermanentes. La sigla en inglés va a ser SPMRA, que significa Semi-Permanent Molding Release Agent, y los desmoldantes de sacrificio. Entonces miramos los primeros, el desmoldante permanente. Un ejemplo muy sencillo va a ser el teflón. Ustedes lo tienen en sus casas, estoy seguro que todo el mundo lo va a tener. Una olla teflonada. ¿Y por qué funciona? El teflón va a ser una
superficie de muy baja energía superficial, entonces la baja adherencia va a permitir que se retire el material. ¿Cuál es el problema del uso del teflón? Que va a encarecer mucho. Si yo hago todos los moldes para mi inyección de un polímero, por ejemplo, los hago teflonados, va a ser un proceso muy costoso. Entonces ahí es cuando cobran importancia los agentes desmoldantes semipermanentes o de sacrificio. Los agentes semipermanentes van a ser como el núcleo central de esta presentación. Son unos desmoldantes base polímero y es la línea precoce que nosotros ofrecemos. Más adelante los vemos. Y los desmoldantes de sacrificio son las ceras y las siliconas. ¿Listo? En esta diapositiva les explico mejor. Y ahí vemos esta imagen, una mantequilla. Una mantequilla es un ejemplo muy sencillo de un agente desmoldante de sacrificio. ¿Listo? Yo cuando estoy haciendo cualquier comida, un huevo, un pollo, lo que yo quiera, aplico mantequilla en mi molde, que va a ser mi olla. ¿Y qué va a pasar? Parte de la mantequilla se va a ir con lo que yo estoy cocinando y parte de la mantequilla se queda en el molde. ¿Listo? Entonces, los agentes desmoldantes de sacrificio liberan por falla cohesiva. Es decir, me devuelvo un poco, fallan estas uniones rojas cuando hacemos el desmolde. ¿Listo? Y por eso me libera la pieza. Como se va a transferir material a la pieza, es necesidad una aplicación constante del producto por cada aplicación. ¿Listo? ¿Cuáles son las ventajas y desventajas de estos tipos de desmoldantes? Son muy fáciles de aplicar. Aplicar una cera, aplicar una silicona va a ser muy sencillo y va a ser muy fácil capacitar a los trabajadores en planta. Este tipo de desmoldante es visible en el molde. Yo puedo ver la cantidad que tengo de desmoldante en el molde. Son por lo generalmente muy baratos. Se pueden utilizar en cualquier área del proceso de producción y por lo general nos brindan un acabado brilloso. ¿Cuáles van a ser las desventajas? Como yo tengo que estar aplicando agente desmoldante en cada aplicación, va a ser un trabajo intensivo. ¿Listo? Yo fabriqué una pieza, la desmoldé, apliqué nuevamente desmoldante y así sucesivamente. Entonces, esto me va a encarecer los costos de producción. Puedo hacer pocos desmoldes por aplicación. Por lo general voy a requerir mayor retoque y costos más altos por parte. Importante también es tener en cuenta las operaciones siguientes al proceso del moldeo, como los desmoldantes por sacrificio, los desmoldantes de sacrificio, se transfieren a las partes. ¿Qué va a pasar si yo tengo una operación de pintado o de adhesión en la etapa siguiente? Voy a tener que retirar esta cera o esta silicona para poder tener una buena adherencia de la pintura o del adhesivo que yo tenga que aplicar si es que lo llego a requerir. ¿Listo? Ya nos metemos con el tema de los agentes semipermanentes. Como les decía, el tema principal de esta presentación. ¿Qué son estos agentes? Estos agentes son resinas formuladas o disueltas en diferentes solventes. Puede ser base solvente o base agua. El entrecruzado de esta resina va a generar un recubrimiento de muy baja energía superficial. Recordemos, la baja energía superficial es lo que nos permite la baja adherencia y por ende retirar la pieza del molde. Se aplican de forma líquida y siempre vamos a obtener una película completa y uniforme en el molde. Y la mayoría de nuestros productos van a estar en esta categoría. Como les comentaba anteriormente, también tenemos unas pocas referencias de agentes desmoldantes por sacrificio que las veremos más adelante. Entonces, para que nos quede este pequeño resumen de cómo funciona cada desmoldante, recordemos, un agente desmoldante de sacrificio libera por una falla cohesiva, mientras que un agente semipermanente es por la baja adhesión. Entonces, acá lo vemos en la imagen de la izquierda. El molde es el bloque gris, la pieza es el bloque rojo, el agente desmoldante son los círculos azules. Entonces, parte de mi agente desmoldante queda pegada en el molde y la otra parte va a terminar en la pieza. ¿Qué implicaciones nos trae esto? Recordemos, nos implica aplicación constante del agente desmoldante porque se va a estar retirando por transferencia, pocos desmoldes y también voy a tener que preparar la pieza ya fabricada. Si es necesario pintarla, voy a tener que retirar esa cera o esa silicona. Nos vamos a la imagen de la derecha y vemos el polímero del agente desmoldante se entrecruza, la resina se entrecruza, se adhiere al molde, pero no a la pieza y no transfiere. ¿Listo? Eso es una ventaja muy importante porque que no transfiera va a significar que yo podría pintar mis piezas
sin tener que preparar la superficie o podría adherirla. ¿Listo? Pasamos al segundo capítulo, la línea de productos Frecote, y vamos a tratar un temita de terminología. Al igual que en todas las líneas, que en las líneas de Loctite, en la línea de Terozón, siempre vamos a tener unas siglas. Ya sabemos que EP significa epóxico, A significa adhesivo acrílico. Lo mismo va a suceder con los desmoldantes. ¿Y cuál va a ser esta nomenclatura? Si nosotros encontramos la sigla NC, va a significar que nuestro agente desmoldante no contiene CFCs. Recordemos que los CFCs son los compuestos clorofluorocarbonados que van a afectar la capa de ozono y por ende pues no van a ser muy amigables con el ambiente. Entonces los productos NC, como no los contienen, van a ser mucho más amigables. También tenemos la sigla LB pequeña, que significa que es un compuesto con bajos compuestos orgánicos volátiles, también son contaminantes ambientales, van a tener problemas para el trabajador. Entonces, si un desmoldante no ofrezca estos productos, va a ser mucho más amigable para el proceso y para nuestro medio. También encontramos la sigla HS, que significa que ofrece un alto deslizamiento, va a ser muy fácil desprender las láminas, las piezas con este tipo de agentes desmoldantes. Y encontramos también el HL, que es una combinación, va a ser alto deslizamiento y bajo contenido de orgánicos volátiles. Encontramos también las siglas WOLO y SOLO. WOLO es un producto que se aplica con paño y SOLO por spray. Entonces ahí lo vemos. WOLO, wipe on, leave on, o sea, aplíquelo con trapo y déjelo ahí en el molde. SOLO, aplíquelo por aspersión y déjelo ahí en el molde para que trabaje. ¿Listo? Dos tipos principales de los productos Frecote, entonces, base solvente y base agua. ¿Cuáles son las diferencias de cada uno? Los base solvente van a ser por lo generalmente incoloros, mientras que los base agua van a ser emulsiones y van a tener un aspecto lechoso. Base solvente, obviamente, como van a tener un contenido de solventes importante, ¿qué va a pasar? Pues van a tener un olor característico y van a ser inflamables. ¿Qué sucede con los base agua? Ya estamos retirando el solvente, ya tenemos esa agua en esa emulsión, entonces van a poder ser embarcados sin peligro. Los base solvente pueden ser aplicados ya sea o atomizados o con trapo, mientras que por lo general todos los desmoldantes base agua son rociados en el molde. Recuerden que yo le mencionaba que los agentes desmoldantes semipermanentes se entrecruzan, curan, reaccionan y se adhieren al molde. ¿Cuál va a ser el curado de cada uno? El curado de un base solvente va a ser un curado por humedad, mientras que el curado de los base agua va a ser un curado por calor, ¿listo? Con una temperatura mayor a 60 grados. Este aspecto de este curado con calor y la temperatura mayor a 60 grados los hace muy importantes en la industria del caucho. ¿Listo? En la industria del caucho, el calentamiento del molde ya hace parte de ese proceso. Entonces, por esta razón se utilizan compuestos base agua para el moldeo de productos de caucho. ¿Listo? Mientras que los bases solventes los podemos utilizar en epóxicos, ésteres y materiales fenólicos. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las principales ventajas de utilizar los productos Frecote, nuestros agentes desmoldantes? Vamos a tener una aplicación muy sencilla por frote o aspersión. Nos va a pues, dar la ventaja de desmoldar el material fácilmente y vamos a poder hacer múltiples desmoldes, dependiendo obviamente de eso. Esto va a depender de la geometría del molde. Si es un molde muy liso, pues va a ser mucho más fácil retirar la pieza. Si es un molde con una geometría más compleja, entonces voy a retirar un poco menos de piezas, pero nos va a permitir, por lo general, siempre hacer múltiples desmoldes comparado con los agentes de sacrificio. Tienen la ventaja que son un curado rápido, entre 10 a 15 minutos. Se transfiere de una manera mínima la pieza. Recordemos la ventaja de esta transferencia mínima a la pieza, que las operaciones siguientes con esa pieza ya fabricada no se van a ver afectadas. Entonces, si yo tengo que pintar o adherir esa pieza fabricada, esa pieza moldeada, voy a poder hacerlo sin problema. Se va a disminuir el número de los retoques y lo que les comentaba anteriormente, las etapas secundarias pueden hacerse sin complejidad adicional. ¿Cómo va a ser el proceso de aplicación de estos productos desmoldantes, de estos productos Frecote? Recordemos siempre, en cualquier proceso, lo más importante va a ser la limpieza y superficie, en todo, ya sea
que estemos trabajando con desmoldantes, que estemos trabajando con adhesivos. La preparación de la superficie es vital para un buen desempeño del producto. ¿Listo? ¿Qué buscamos con esta preparación de la superficie? Retirar aceites, ceras y cualquier otro contaminante que pueda estar en mi molde. ¿Y qué se recomienda cuando vamos a aplicar unos desmoldantes? Que utilicemos varios paños para la limpieza, para así evitar esparcir esa contaminación en la superficie en la que estamos trabajando. En el caso que requeremos alguna preparación mecánica de nuestro molde, entiéndase por preparación mecánica, puede ser un sandblasting, un granallado, siempre debe seguirle una limpieza con solvente para retirar cualquier traza, cualquier impureza que haya podido quedar. ¿Listo? Algunos fabricantes, algunos usuarios de estos moldes, por lo general los pulen. Después de cierto tiempo, después de ciertas horas de trabajo, pulen estos moldes. ¿Y qué utilizan para pulirlo? Pues ceras de pulido. ¿Qué va a pasar con estas ceras? Para garantizar la adherencia de nuestro agente desmoldante, vamos a tener que retirarlas. ¿Listo? ¿Con qué las vamos a retirar? Con solvente. Un consejo antes de aplicar ya nuestro producto desmoldante es permitirle a todos los solventes evaporarse. Entonces, de unos 10 a 15 minutos para que esto suceda y no nos vaya a afectar el proceso. ¿Cómo vamos a verificar que la superficie está limpia? Una cinta adhesiva, un pedacito de cinta adhesiva no se va a adherir a una superficie engrasada. ¿Listo? Entonces, si mi cinta se adhiere sobre mi molde limpio, es una medida de la efectividad del proceso de limpieza. Entonces, si la cinta se adhiere, está limpio mi molde y puedo pasar con las operaciones de aplicación del sellante y luego del agente desmoldante. Este tip de la cinta nos sirve para verificar la limpieza y también nos va a servir para verificar la aplicación de nuestro agente desmoldante. Ya cuando yo limpié, preparé bien la superficie y aplico el agente desmoldante, si el agente desmoldante estuvo bien aplicado, yo cojo otro pedazo de cinta y esta cinta no debe adherirse. ¿Por qué? Porque ya tenemos el agente desmoldante. Listo, ya pasamos entonces, ya limpiamos. Hay un tema con algunos desmoldantes, no está en esta diapositiva, es que debemos hacer un sellado de la superficie, un sellado de las microporosidades que puede tener el molde. Ahorita vamos a ver qué productos se utilizan para este sellado del molde. Se aplica igual casi que el agente desmoldante, se aplican 1 o 2 capas, ¿listo? Pero ¿cuáles son las recomendaciones ya cuando vamos a aplicar el agente desmoldante? Se recomienda precalentar el molde si es posible para retirar la humedad que pueda estar presente, ¿listo? Utilizar, si vamos a hacer una aplicación manual, utilizar un paño que no desprenda pelusa, pues si nos deja pelusa van a ser impurezas, y esas impurezas las va a calcar la pieza que estemos inyectando, que estemos moldeando. Y también es importante que no esté goteando ese paño. ¿Para qué? Para garantizar que no vamos a aplicar producto en exceso. Vamos a aplicar un recubrimiento uniforme, vamos a trabajar en un área controlada. O sea, ¿qué quiere decir trabajar en un área controlada? Que esté al alcance de mis brazos. Y vamos a aplicar varias capas. ¿Cómo aplicamos estas capas? La primera capa yo la aplico de manera horizontal, le doy el tiempo de curado y luego aplico la segunda capa de manera vertical, ¿listo? Entonces de manera perpendicular a la capa que yo apliqué anteriormente. El tiempo entre la aplicación de cada capa no debe superar los 15 minutos y pasamos, si vamos a utilizar un atomizador, una pistola, se recomienda que la distancia entre el molde y la pistola esté entre 6 a 8 pulgadas, ¿listo? Y que la presión del aire se mantenga entre 40 a 45 libras. Obviamente se requiere que el aire sea muy limpio, que esté libre de aceites y de humedad. ¿Por qué? Libre de aceites, los aceites nos van a contaminar el molde. Y libre de humedad, si estamos aplicando un agente desmoldante o base solvente, el mecanismo de curado de los agentes de base solvente es por la humedad. Entonces vamos a estar afectando nuestro producto. Entonces ya vimos, tenemos que preparar la superficie y hacer una aplicación de varias capas, por lo general 4 a 6 capas de agente desmoldante. Y recuerden, si yo apliqué una capa horizontal, la siguiente capa la debo aplicar de manera vertical. Ya nos metemos entonces ya con el tema de productos específicos para cada industria. Entonces nos metemos con el tema de la industria de los materiales compuestos. ¿Cuáles son los materiales compuestos? Los materiales compuestos pues son muy sencillos. Es cuando yo tomo
una resina y otro material. ¿Para qué? Para complementar esas propiedades y obtener beneficios. Un ejemplo muy sencillo va a ser la fibra de vidrio. ¿Qué es la fibra de vidrio? Tengo una resina base y la refuerzo con fibra de vidrio. ¿Listo? ¿Cuáles son las aplicaciones de estos materiales compuestos? Equipo recreacional, partes de vehículos, equipo médico. También tenemos equipo marino, botes, yates, paneles de fibra y techos. Y también los encontramos en el tema de la construcción, en lavamanos y bañeras. Entonces, ¿cuál va a ser la aplicación y cuáles van a ser los productos que podríamos utilizar? ¿Listo? Entonces, como siempre, limpiar la superficie. Ahí yo les doy dos referencias que va a ser el PMC y el 915 W. ¿Cuál es la diferencia entre esos dos? El PMC es base solvente, el 915 es un limpiador base agua. Entonces, limpiamos la superficie muy bien, garantizamos que la superficie esté totalmente limpia, hacemos el truco de la cinta. Si la cinta se adhiere, ya sabemos que la superficie ha sido correctamente limpiada. Y pasamos a sellar la superficie del molde. ¿Para qué sellamos la superficie del molde? Para eliminar todas esas microporosidades que pueda tener mi molde. ¿Qué productos utilizamos? FM100, B15. La aplicación de los sellantes es similar a la aplicación del agente desmoldante, sino que se requieren menos capas. Por lo general, para el sellante son 2 capas, para el agente desmoldante entre 4 a 6 capas. ¿Cuál va a ser la diferencia entre uno y el otro? El 100 va a ser de curado muy rápido y nos va a dejar un brillo adicional en el material que estemos moldeando. Finalmente, seleccionamos el agente desmoldante, que puede ser, dependiendo del polímero que vayamos a procesar, dependiendo del proceso que tengamos, y eso lo vamos a ver en la guía, podemos aplicar el Wolo, el Solo, el 55NC, 770, 700 o C200. Les explico brevemente. El Solo Wolo recomendado para poliéster con fibra de vidrio. Recordemos, Wolo se aplica con trapo, Solo se aplica por aspersión. El C200 y el C600 se utiliza. ¿Cuál es la diferencia entre estos dos? Denme 2 segundos. El C600 y el C200, la diferencia es que el C600 no requiere el sellante del paso adicional. El C600 ya lo trae incluido en su formulación. Y pasamos a los NC. Recordemos qué significa NC, que no contiene fluorocarbonados. ¿Listo? El 55NC me deja un acabado satinado en la pieza, mientras que el 700 y el 770 dan un acabado brillante. ¿Cuál es la diferencia entre el 700 y el 770? El curado. ¿Listo? Va a ser mucho más rápido el 770 a temperatura ambiente. Pasamos a la industria del caucho. Como les decía anteriormente, como los desmoldantes base agua curan con temperatura y en esta industria están acostumbrados a utilizar calor en su proceso de moldeo, pues vamos a utilizar agentes desmoldantes base agua. ¿Cuáles son las aplicaciones? Neumáticos, caucho técnico y calzado. ¿Qué productos vamos a tener? Al igual, es una diapositiva muy similar a la anterior. Vamos a tener productos para limpieza, productos para sellado y productos para el desmolde. ¿Listo? Los limpiadores no cambian, el sellante sí es diferente y la selección del agente desmoldante ya la vamos a ver en una tabla a continuación, que es esta. Entonces, dependiendo del compuesto que yo esté procesando, puede ser hule natural, bitón, butilo, neopreno, nitrilo, va a tener una facilidad o una dificultad de desmoldeo, y la vemos en la tabla. Verde va a ser muy fácil de desmoldar, el amarillo relativamente fácil, naranja moderado, y los rojos van a ser muy, muy difíciles de desmoldar. Entonces, para cada tipo de compuesto y para cada dificultad, vamos a tener un agente desmoldante. Si el desmolde es muy fácil, nos vamos con el 120, y a medida que avanza la dificultad, vamos avanzando en número. Para los fáciles, como el bitón, nos vamos con 150, para el butilo y neopreno, que son moderados, nos vamos con el 180, y para el EPDM nos vamos con el R220. ¿Listo? Con esta tablita podemos seleccionar qué agente desmoldante va a ser más adecuado para el tipo de proceso que yo tenga. También tenemos opciones de sacrificio.
El mecanismo con el que liberan los agentes de sacrificio, ¿cuál es? Una falla cohesiva. Entonces, en esta gráfica, en esta diapositiva, tenemos 7 posibilidades, 7 agentes desmoldantes de sacrificio, que van a ser el 4668, el 1711, el Rim Release 8, el Exit Leave, Exit M y el 1450. El 4668 es de propósito general, pero presenta un alto contenido de sólidos. Esto yo no se los comenté, y una disculpa. Por lo general, los agentes desmoldantes de sacrificio tienen un contenido de sólidos hasta el 30%, mientras que en un agente desmoldante semipermanente el contenido de sólidos puede llegar hasta el 3%. ¿Listo? El 1711 va a ser muy similar al 4368, perdón, solo que va a tener un pequeño contenido de sólidos comparado con el anterior. ¿En qué aplicación los vamos a utilizar? Cuando estemos trabajando con epóxicos. El Rim Release 8 perdón, es para el proceso de inyección reactiva del poliuretano, que es esta sigla RIM, por el inglés Reactive Injection Molding del poliuretano. Vamos a utilizar este agente desmoldante. El Exit y el Lift los vamos a utilizar cuando estemos trabajando con poliuretano. ¿Qué diferencias tienen? El Exit nos deja un acabado brilloso, mientras que el Lift nos deja un acabado satinado en la pieza. El Exit EM es la versión base agua del Exit, también lo vamos a utilizar para el molde de uretano. Y el 1450 lo vamos a utilizar en mezclas fenólicas, es un agente de sacrificio base agua. ¿Cuál va a ser la guía? ¿Cómo voy a determinar yo qué agente desmoldante debo utilizar en cada proceso? Entonces, esta tablita, que la encuentran en el catálogo de los productos Precote, me va a permitir decidir cuál va a ser el desmoldante más adecuado. Entonces, el círculo blanco representa que es un desmoldante altamente recomendado y el diamante significa que es un desmoldante recomendado, que va a tener buen desempeño, pero no va a ser mejor, va a ser mucho mejor si utilizamos el de la esfera. Entonces, por ejemplo, si yo voy a estar trabajando con neopreno, entonces no al compuesto neopreno, que está casi en la mitad de la tabla, y voy a determinar, bueno, son recomendados R120, R150, R180, pero puedo utilizar mejor el R500, ¿listo? Lo mismo sucede si voy a moldear silicona. Entonces, ¿qué producto escojo? Entonces me puede servir el S50, ¿sí? Dependiendo del material, yo voy seleccionando qué tipo de desmoldante puedo utilizar. ¿Listo? ¿Cuáles van a ser los problemas que yo puedo encontrar en la industria? ¿Listo? Entonces, para cada problema vamos a nombrar la causa y cuál va a ser la solución. Entonces, si yo tengo una falla completa para obtener el desmolde, por más que yo hice fuerza, no pude retirar la pieza, ¿qué pudo haber pasado? Pudo haber tenido una limpieza insuficiente, un curado inapropiado de mi agente desmoldante, o que mi agente desmoldante precipitó, se dañó por contacto con humedad, por contaminación, entonces tengo que utilizar material nuevo. Entonces, para una limpieza insuficiente, pues desprendamos la pieza, retiremos completamente los sobrantes y vamos a hacer una limpieza exhaustiva de mi material, garantizando que no tengamos grasas, que no tengamos trazas del desmolde anterior que no logramos hacer. Un curado inapropiado, pues garanticemos el curado inapropiado, démosle el tiempo, démosle la temperatura adecuada a nuestro producto, apliquemos las capas necesarias. Y si tengo un material precipitado, pues simplemente la única opción es pues, limpiar y utilizar material fresco para aplicar al molde. Si tengo un pobre desmolde y partículas de material en la superficie, ¿a qué se debe esto? Estas partículas de material en la superficie se referencia a partículas de material en la superficie del molde. Se debe a microporosidades. ¿Listo? Entonces, yo tengo que atacar esas microporosidades. ¿Cómo las voy a atacar? Aplicando los sellantes. Recordemos cuáles son las referencias de sellantes que les dije. Está el B15 y el FMS 100. ¿Listo? Entonces, si tenemos estas microporosidades, limpiamos, aplicamos sellante y aplicamos agente desmoldante con todas las recomendaciones que hemos visto. Si empiezo a presentar parches blancos en la pieza,
puede deberse por lo general a una limpieza insuficiente. Si yo presento unas manchas, unas decoloraciones en mi material, puede deberse a que mi compuesto desmoldante estuvo contaminado. Para eso que recomendamos que se utilicen paños no sintéticos, ¿listo? Que no vayan a afectar mi desmoldante. Si presento un pobre desmolde en geometrías difíciles, ¿a qué se debe? Pues va a ser causa por la misma geometría tan compleja de ese molde, va a ser muy, muy, muy difícil retirar la pieza. ¿Qué se recomienda? Aplique una capa o dos adicionales del agente desmoldante o retoque esas superficies difíciles y de difícil acceso con el bolo. El bolo, recordemos que lo puedo aplicar con paño, entonces esta aplicación me va a permitir llegar a superficies cada vez más difíciles. Si no se pueden hacer múltiples desmoldes, la idea de utilizar un agente desmoldante semipermanente es que yo pueda hacer varias operaciones de desmolde, ¿listo? Si no, pues ahora sí me voy con un agente de sacrificio y no estaríamos haciendo nada. ¿A qué se puede ver? Acondicionamiento pobre de mi molde o que mi producto tuvo problemas por contaminación y precipitó, se separó. Si tuve un acondicionamiento pobre, entonces se recomienda reaplicar el producto y para las primeras etapas de desmoldeo, entonces yo les comentaba, apliquemos 6 capas de agente desmoldante, hacemos nuestro primer moldeo y luego apliquémosle una capa adicional para que se acondicione este molde, ¿listo? Y nos pueda permitir hacer los múltiples desmoldes que buscamos. Si hubo separación del producto, la única solución es utilizar material fresco. Si empiezo a presentar un muy buen desprendimiento de la pieza, pero yo estoy notando acumulación del producto en el molde, se va a deber simplemente a exceso. Entonces, que apliqué ya una cantidad en exceso del producto. Como yo les comentaba, que el paño con el que lo apliquemos, si lo aplicamos por paño, que no esté goteando. Si lo aplicamos por aspersión, garanticemos esa distancia de 6 a 8 pulgadas del molde. ¿Qué tenemos que hacer? Limpiar nuevamente y aplicar la cantidad adecuada del producto. Si tenemos un muy buen desprendimiento, pero empezamos a ver una decoloración blanca en las piezas, también se debe, al igual que el anterior, a exceso de producto, pero ese exceso de producto se nos está transfiriendo a la pieza. Entonces, ¿qué debemos hacer nuevamente? Limpiar el molde y aplicar la cantidad adecuada. Listo, esa fue una pequeña introducción al tema de los desmoldantes. Ya conocemos qué productos aplicar para cada industria, cuáles son los selladores, cuáles son los limpiadores, y pues ya estoy abierto a sus inquietudes. ¿Tienen alguna inquietud, alguna duda? Sí. ¿Quedó todo claro o no quedó nada claro? Preguntan, Marta Daniela Sánchez Loza, ¿cuál es la diferencia entre un desmoldante Fricote y un bonderite? No, ahí estamos hablando de temas completamente diferentes. La línea Fricote está diseñada para plásticos, para moldeo de plásticos. De la línea Bonderite, el conocimiento que yo tengo, ellos también manejan desmoldantes, pero es para procesos en los que estamos trabajando con metal, ¿listo? En los que moldeamos metal, entonces se aplican lubricantes. El que yo conozco de Bonderite es un lubricante base calcio. ¿Listo? Es una química completamente diferente y es un mercado completamente diferente. Pues Fricote para plásticos y los lubricantes Bonderite que tenga para temas de moldeo va a ser para metales. No olviden que pueden hacernos llegar sus preguntas a técnico.industrialag@henkel.com y les compartiremos esta presentación. Gabriel, al parecer ya no hay más preguntas. Agradecemos su presencia y por favor compartan a quien ustedes consideren que esta presentación y este seminario resulte interesante y de ayuda. Y nos vemos en la emisión de la tarde. Muchas gracias, Gabriel. Muchísimas gracias. Que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego.